En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. ¿Cómo están? En Radio Agricultura partimos este domingo con Poder Positivo para que conversemos desde todos los ángulos sobre el poder. Y en este primer ciclo hemos conversado con mujeres que están en el poder, en la política, en las empresas, en la sociedad civil, en la academia. Le mando un saludo muy grande a quienes se están conectando con nosotros, con Poder Positivo, a través de la red de emisoras de Radio Agricultura desde el norte hasta el sur del país, o a través de radioagricultura.cl, si es que están sintonizándolo desde la web, o también en YouTube, a través de Agricultura TV. Recuerden que pueden seguir a Radio Agricultura y hacer comentarios, criticar, mandar sugerencias, etcétera, en las cuentas en sus redes sociales. En Instagram somos @radioagricultura y en Twitter somos @agriculturafm. Tenemos una invitada con un currículum, con una biografía muy bonita, muy variada, muy diversa y muy positiva, muy perfil Poder Positivo. Nuestra invitada es ingeniera agrónoma de la Universidad Católica de Chile, tiene un montón de postítulos, yo solo voy a mencionar algunos. Tiene un postítulo, es Business Management de la Universidad de los Andes, ha sido certificada como directora por el Institute of Directors de Londres, es Senior Fellow of Scholar de la Universidad de Harvard, es candidata a MBA de la Universidad de Harvard, es socia fundadora de una organización que ha sido muy importante para el desarrollo de la carrera y el liderazgo de las mujeres en Chile, Mujeres Empresarias, una organización que nació hace 21 años y ella nos va a contar a qué se dedican especialmente. Fue directora de Correos de Chile. Miren qué interesante, nuestra invitada es miembro de la Reserva del Ejército de Chile como subteniente de reserva. Muy bienvenida a Poder Positivo, Carolina Heteroit. Isa, muchas gracias por la invitación. Tú sabes que siempre conversar contigo es un agrado y esta conversación me parece que es muy interesante considerando que va a salir, que la vamos a poder compartir con más gente. Creo que las cosas que uno tiene la confianza con la persona adecuada, cuando encuentra a la persona que puede muchas veces resolver ciertos temas que requieren distintos puntos de vista, me parece súper valioso poder hacerlo extensivo a este público que escucha este programa y que te sigue porque de alguna manera tienes una trayectoria y, y un background de años ahí, probablemente como conversábamos toda tu vida trabajando por el servicio público y eso se muestra y se nota. Así que muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí. Para mí una conversación muy relajada, muy entretenida, así que vamos como tú quieras. Muchas gracias. Mira, vamos a partir por lo más reciente, porque siempre esta actividad de mujeres empresarias genera mucho interés y se comenta. Vamos a partir por la premiación de las 100 mujeres líderes del año 2022. Cuéntanos cómo ha sido la trayectoria, cómo nace este premio, cómo ha sido la trayectoria y qué sellos tienen las mujeres premiadas en este 2022, post pandemia, post estallido, post plebiscito, etcétera. Claro, un año bastante particular, pero partiendo por el comienzo, como se dice, este es un premio que tiene, la verdad que un espíritu muy bonito porque busca premiar y visibilizar, y eso es como un poco la consecuencia de premiar, ¿cierto? A tantas mujeres que se han destacado de una manera brillante en distintos ámbitos en que no siempre tienen la visibilidad necesaria. Hay cargos que obviamente son más expuestos, la política probablemente, o una empresaria que ha sido tremendamente exitosa en lo que ha hecho, sus logros de alguna manera lo demuestran, pero hay gente que trabaja muy anónimamente, en el servicio público también, por supuesto, en el servicio social, tantas profesionales, investigadoras, académicas, hay mucho rubro en que la verdad que nosotros decíamos, ¿cómo no se conocen? Y de hecho, la génesis de este premio fue una tapa, una portada de la revista Fortune de Estados Unidos hace 22 años, 23 años atrás,
que todavía la tengo de hecho, y que salía exactamente cuáles son las mujeres más poderosas de Estados Unidos. Entonces uno esperaría, por dada la revista, que fuera una cosa más bien de negocio, ¿cierto? La CEO de Claro, tal que estaban, por compañía, supuesto, la pero integrante de la Corte Suprema, claro. puros cargos muy, muy potentes, ¿ah? Que efectivamente La estaban. Pelusi, la diputada Claro, entonces, pero Pelusi. imagínate toda una cantidad de otras, no habían tantas tampoco tan conocidas para nosotros, pero finalmente lo que pasaba era que no solamente estaban esas, sino que estaban las que uno no conocía y que estaban en temas que tenían mucha fuerza, que pegaban socialmente mucho, o que, por ejemplo, no sé, investigadoras, científicas, que nadie sabe quiénes son realmente, sabe probablemente el resultado de su investigación o de su equipo, porque las mujeres normalmente hablamos del equipo, no tanto individualmente. Y esa fue como la génesis, la llevamos al diario Mercurio, y la verdad que siempre lo decimos, yo creo que el reconocimiento va a ser hasta el fin de los días de Juan Jaime Díaz, editor en ese minuto de Economía y Negocio, que enganchó al tiro. Dijo, Le le gustó. encantó, le encantó, le encontró mucho sentido. Piensa que en ese minuto, Isa, no estaba el boom de la mujer como está hoy día. No. Nada, era una cosa muy intuitiva, era como creer en una semillita que esta cosa iba a ser un árbol grande. Y yo, por eso, y con la Francisca, la Fran, mi socia, siempre lo decimos gracias a él. La verdad que con un medio Juan Jaime Viernes, a mí me llama la atención, fue una de las primeras visitas protocolares que recibí cuando me nombraron ministra, siempre interesado en estos temas. siempre, y lo siente adentro, entonces en verdad se nota y le dio la tiene buen fuerza, ojo, porque tiene se buen da ojo. cuenta que era una tendencia que se iba a consolidar con el tiempo. Ahora, ya que estamos hablando de mujeres, del premio 100 Mujeres Líderes, es un reconocimiento muy bonito. A lo mejor hay muchas mujeres que les gusta, no lo van a decir nunca, pero les gustaría ser reconocidas. Entonces, pensando en el año 2023, ¿por qué no le contamos a quienes nos están escuchando, Carolina, cómo se convoca el jurado? ¿Cuáles son las bases? ¿Qué tiene que hacer una chiquilla, una profesional joven, una líder de la sociedad civil, a lo mejor que nos está escuchando hoy día desde la Araucanía, desde los ríos, desde el norte, y que le encantaría porque siente que lo que hace realmente merece un reconocimiento especial? ¿Cómo se mueve esta inclusión entre las 100 líderes? Sí, mira, eso es una cosa que iba variando en el tiempo. Al principio era a dedo, las buscábamos, de verdad no encontrábamos, nos decían 100 es imposible, no va a haber, etcétera, etcétera. Y las primeras veces, Increíble, te juro que era increíble. buscando el dato, dime quién, así, pero el dato donde habían 5, 10 que O eran sea, haciendo conocidas. lobby para buscarlas, Pero a no ver, para que te nombren. totalmente a dedo y esperando que te dijeran, bueno, ya, porque puede haber dicho, no, esta cosa es tan niñita, nosotros teníamos 28 años, o sea, pues, ¿qué voy a creer esto? Quizás que me estoy exponiendo, ¿ah? Pero así era al principio. Con el tiempo, como tú dices, fue agarrando cierta fama, ¿cierto? Hoy día ya, yo te diría que más que fama, tiene prestigio, y hay una diferencia grande entre fama y prestigio. Y ahí creo que esto ya, cuando llevábamos bastantes años, empezó a hacerse más evidente que muchas querían salir. Cosa rara, las mujeres que generalmente son como más para No, adentro, claro. ¿cierto? Como No quiero no protagonismo. quiero protagonismo, menos sé qué sé yo. Y empezó a haber este interés de muchos profesionales por que de alguna manera las nombren, cómo se hace para aparecer, lo que me estás preguntando ahora. Entonces, decidimos abrir la votación, ¿ya? Como estábamos con el Mercurio, a que fuera, y empezaron a salir avisos, y otra vez no había redes sociales en ese minuto, pero... Sí, eso yo lo quiero destacar. Sí. Ustedes se preocupan mucho de que esté muy difundida la participación para elegir a la líder. Así O sea, que es. no sea una cosa, A una dedo. cocina entre cuatro Exactamente. paredes. Oye, y antes fue a dedo porque no había, no estaban, Y pero... ustedes difunden mucho también la nominación, o sea, Exactamente. nomina a tus líderes. Exactamente. Y esa es la invitación que empezamos a generar. Después con las redes sociales, esto obviamente fue muchísimo más fácil y mucho más extensivo. Y ahí entonces surge, o sea, empieza a pasar y se transforma en un proceso en que efectivamente a partir del mes de agosto de cada año empiezan a aparecer estas avisos en el Mercurio, redes sociales a través de nuestra página, etcétera, y todos los medios que tenemos para difundirlo, eventos que nosotros hacemos, empezamos a mover este tema para que efectivamente cada persona, que puede ser por sí misma, o alguien que conozca a alguien que dice, sabes que esta niña es su año, porque también es importante que sea su año, idealmente, tiene que aparecer. Es una persona que tiene muchísimo que aportar, que ha hecho cosas increíbles y no se conoce, o se conoce, pero realmente esto viene a consolidar una trayectoria súper interesante en lo que está haciendo. Y empezamos a recibir nombres. Bueno, aquí tenemos anécdotas divertidas. Por ejemplo, no me falta, y yo lo encuentro que es súper humano lo que pasa, que llega, oye, es que mi hija es increíble, es realmente una profesional, no sé, tienen 4 niños, trabaja ya. Esas cosas pasan y son muy divertidas,
como también, hoy mi mamá es genial, ya, todas esas cosas que son, en el fondo la gente es, Hay mucho de hay cariño y mucho afecto. cariño, por supuesto, te fijas, es emocional. ¿Y cómo convocan al jurado? Ya, entonces una vez que en el fondo se abre esta convocatoria y este año entraron 12.000 nominaciones, Isa. Eso es muy importante. 12.000, porque cuando uno dice, teníamos que buscar 100 ADEO. O sea, no digamos que son 100, o sea, 12, no es entre un elenco chiquitito, no, sino que... son 12.000 en todo Chile. Algunos se repiten, estoy hablando que 12.000 deben ser equivalente a, no sé, a 10.000 nombres. Ya, y ahí empieza nuestro trabajo bien in-house, que es definir en realidad cuáles de estas personas en realidad sí son lo que son, porque aquí hay chincolajote, algunas veces son cosas que nos tiran por el desvío un poco y otras son absolutamente reales. Entonces empieza nuestra investigación y ahí tú te das cuenta que, por ejemplo, hay empresas que hacen campaña, o sea, quieren que su gerente general salga y internamente, muchas veces sin que ella sepa, el gerente de recursos humanos, por ejemplo, hace una campaña y todos votan, qué sé yo. Hay un mínimo de votos para que esta persona pase al jurado, ¿ya? Y el mínimo va ido cambiando año a año, cada vez aumenta. Antes era, no sé, que tenga 10 votos, pasa 50, o 60. 10 nominaciones, más Claro, bien, más que votos. exactamente, nominación. Y entonces se hace, y se hace una escala en que obviamente de arriba hacia abajo están las más votadas. Hay una pequeña, digamos, hay que ajustar porque de repente las más votadas no siempre pertenecen a estas 5 categorías que te dije. Entonces hay que ir de repente buscando un poquito menos votos, pero que aparezca en tal categoría. ¿No? Y así se entrega una nómina que es bastante grande por categoría al jurado. Antes era un jurado que veía... Son 3 categorías, cinco servicio público, ejecutiva. Claro, es empresarias, servicio social, investigadoras, académicas y profesionales. Perfecto. Eso engloba, yo diría que a todas las mujeres. Oye, Carola, vamos a ir... Bueno, y ahí, espérate, perdón, pasa el jurado, ¿ya? Y ese jurado tiene la difícil misión, porque es muy difícil. Y es un jurado grande, amplio, bien diverso, lo conozco. Perdón, quiero ese punto, porque antes era un jurado para todas las categorías y realmente era una tarea titánica. Y hoy día es un jurado que nos juntamos toda la semana, de lunes a viernes, 5 días, 5 categorías, con un jurado diferente que va, que tiene experiencia en el tema, exactamente, perfecto. Y se eligen finalmente las 100. Oye, Carola, me gustaría que le contáramos a quienes nos están escuchando cómo nace y cuál es el propósito de Mujeres Empresarias, lo más en síntesis posible, porque después va a venir la siguiente pregunta, con una pregunta un poquitito más política sobre lo que hace Mujeres Empresarias. Mujeres Empresarias, Isa, siempre fue, cuando se inició, era un sueño que me tocó a mí, yo partí sola al principio, al poquísimo tiempo se incorporó la Fran, hasta el día de hoy, llevamos 21 años juntas. Primero se orientó a ver cómo podíamos ayudar a mujeres que emprendiendo, haciendo empresa, lo estaban haciendo bien, pero sin duda le faltaba apoyo en muchos sentidos, en financiamiento, en preparación, acompañamiento. Y eso mismo hacía que se visibilizaran más. Había un ambiente propicio de que esto estaba arrancando. Lo mismo que va a pasar ahora, que vamos a conversar seguramente en otros temas. Afuera ya era tema, ¿ya? Y mi papá, que es bien visionario, me dijo, aquí hay algo con las mujeres afuera, ojo. Entonces, originalmente, el proyecto fue para ayudar a mujeres empresarias y emprendedoras, apoyarlas para que sean más grandes, hagan su negocio mejor, exporten, se asocien, etc. Y al poco tiempo apareció todo el tema que rompió, la verdad que no estuvo pensado originalmente para ella, las ejecutivas, y hoy día vemos que tenemos 50 y 50. Desarrollo de carrera al interior de las compañías. Pero yo les quiero contar que hice uno de los programas, tal vez el programa más exitoso y el más conocido de mujeres empresarias, que es el BOW. Así es. Que es como un barniz, pero muy importante para que se conozca, ¿verdad?, los gobiernos corporativos, cómo funciona un gobierno corporativo. Es un programa muy completo, son 6 sesiones. Son 10 sesiones. Son 10 sesiones y la idea es preparar a mujeres en alta dirección. En alta dirección, exacto. Finalmente, pero muy completo, muy entretenido, les digo, a veces lo hacen al año 2, 3? Lo hacemos 2 veces al año y ya llevamos alrededor de 800 mujeres preparadas en alta dirección y directorio. Es muy interesante y así que yo se lo recomiendo a quienes estén pensando cómo darle un impulso a su carrera, cómo ¿verdad?, ir construyendo un camino hacia una meta. Normalmente la meta es estar en la alta dirección. Por alta dirección entendemos gerencia, directorios, tanto en el mundo público como en el mundo privado. No, yo te preguntaba qué hace Mujeres Empresarias, Carola, porque
preguntarte si es importante impulsar a las mujeres o no. Y te lo digo porque hay sectores políticos normalmente, o personas que tienen una visión de la política, de la sociedad, que dicen que no es necesario impulsar especialmente a las mujeres, que no es necesario, que por qué se está privilegiando a las mujeres y no se, y el camino de las mujeres no se funda solamente en el mérito. Entonces yo te pregunto, ¿es necesario? Y te hago una segunda pregunta. ¿Es suficiente el mérito en las mujeres en Chile, por lo menos? Mira, tiene mucho que ver con el propósito, ¿ah? El propósito de todo lo que estamos hablando de mujeres empresarias es visibilizar a las mujeres y Pero hacer ¿por qué es redes. necesario Y visibilizar? aquí viene la parte interesante. El mérito es tremendamente, obviamente, es la base de todo. Alguien que no tenga el mérito probablemente, digamos, se parte de hacia arriba. Eh, Indudablemente las mujeres tienen la misma capacidad, no voy a decir más ni menos, la misma capacidad que los hombres. Hoy día tienen acceso a la educación igual, pero no nos olvidemos que esto pasa hoy día. Y todo lo que pasó hacia atrás, hay una historia en que las mujeres en Chile en particular, con una cultura bastante machista, no tuvo las oportunidades, porque eso es, oportunidades para visibilizarse y tener acceso a cargos de responsabilidad, de toma de decisiones. Y finalmente, si eso ocurre, el mundo automáticamente se equilibra y cuando Balance. existe un balance. Como no existió eso, hoy día lo que tenemos que hacer es impulsar que ocurra, de alguna manera, un poco empujar, ¿cierto? Para que Siempre finalmente, desde el mérito, siempre desde la igualdad de oportunidades. absolutamente, Eso no no está, está en no discusión está que en alguien se gane discusión. el cargo porque es mujer, para nada, sino que es por el mérito y por... Entonces, lo que buscamos es eso es acompañamiento, visibilización, apoyo para que esta cancha se nivele. Y una vez que se nivele, porque así sucede en las sociedades más evolucionadas, ¿cierto? Que estamos hablando de Europa, Estados Unidos, hemisferio norte normalmente, esto, listo, se hizo el esfuerzo y se equiparó y ahí de ahí adelante, Sigue la espontaneidad. exactamente, pues las mujeres están en estas posiciones de poder y por lo tanto genera que más mujeres entren y se muevan un poquito este círculo virtuoso. Te voy a dejar planteada una pregunta antes de irnos a una pausa. Desde que nació Mujeres Empresarias hace en el año 2000, ¿cierto? Hace 2000, sí, 2001, 2001. hasta ahora, ¿se ha movido la aguja en concreto, en números, en indicadores, en el propósito de ustedes? Te dejo planteada la pregunta. Estamos conversando con Carolina Eterovich, socia fundadora de Mujeres Empresarias. Nosotros vamos a una pausita, no te muevas, volvemos en unos minutos. En agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Volvemos en Poder Positivo, estamos conversando con Carolina Eterovich, socia fundadora de Mujeres Empresarias, y le hacíamos una pregunta. Carola, yo te preguntaba antes de que nos fuéramos a la pausa, desde que nace Mujeres Empresarias, hace 21 años hasta ahora, ¿se ha movido o no se ha movido la aguja en materia de visibilización, de liderazgo, el desarrollo de la carrera, especialmente de las mujeres en Chile? Definitivamente sí. Se ha movido la aguja porque hoy día, y es una de las cosas que nosotros analizamos todos los años, cómo varió con respecto al año pasado, cómo varió respecto al año que partimos. Hoy día no hay prácticamente ninguna profesión ni actividad en Chile en que las mujeres no estén incluidas. Eso es Algunas el con principal más parámetro. presencia que en otras, Por claro, supuesto, pero hay tendencias, pero hoy sí. día, antes veías a las mujeres muy en los temas más de servicio, temas bastante menos visibles. Claro, y hay ¿Ah? mujeres en la minería, en la energía, en la Corte Suprema. En todo, y lo Antes era hacen, noticia, me acuerdo. bueno, todavía, y eso es un punto, Isa, lo dijimos en la premiación de las mujeres líderes. El día que no sea noticia que por ejemplo, rectora de la Universidad de Chile, Rosa de Bes, fue elegida después de 179 años de la universidad, primera mujer rectora, cuando no sea noticia eso, ya significa Ahí que lo bajamos logramos, la cortina de lo mujeres logramos. líderes. Lo logramos y tenemos que ahí dedicarnos a gozar del trabajo que se hizo. Está muy... Ahora, ¿cuál es? Está bien, está claramente, se ha movido la aguja y es bueno que lo digamos, Carolina, porque también a veces nosotros lo que vemos es que en los medios la voz pública se la toma la mirada pesimista, como que está siempre diciendo que las mujeres están atrás, o sea, poniendo el acento solo en la brecha y no en cuánto se ha avanzado. Yo creo que cuando uno pone los acentos solo en la parte más oscura de la esfera, hay un desaliento en la sociedad. En cambio, cuando uno dice tenemos que seguir, porque miren todo lo que hemos logrado en esta materia, en estos años, te da mucha energía. Entonces, lo que te pregunto ahora es,
qué crees tú que han sido las mejores decisiones políticas especialmente que se han tomado y las decisiones que han ido tomando las empresas privadas particularmente y que han permitido ese movimiento de la aguja que tú respondiste en la pregunta anterior y que falta? ¿Faltan leyes? La pregunta es si faltan solo leyes eh, o hay experiencias en el mundo desarrollado que muestran que se puede cambiar de otra manera. Mira, lo que se ha hecho de una manera, para mi gusto, estamos hablando siempre de políticas macro, ¿eh? Cosas que trascienden los años, hay cosas puntuales que se han hecho montones, que quizás ahora ya sería demasiado obvio y ni siquiera vale la pena entrar en ese tema. Pero, por ejemplo, el crear un Ministerio de la Mujer, creo que fue clave, porque antes de eso la mujer siempre estaba en segundo plano. En ese minuto adquirió una relevancia y sobre todo tomó temas que nadie más del mundo público de alguna manera o del gobierno lo tomaba porque no encajaba en ninguna de la no, y desde una fortaleza política, porque una ministra tiene o un ministro el día de mañana puede ser un ministro también. Tiene una fortaleza política, una posición política que pone inmediatamente ese tema, claro, en una agenda que es una agenda de movilización política, no es servicio solamente, el servicio es un trabajo precioso, importantísimo, pero tienes razón tú, por eso, y también lo tengo que decir, aquí no puedo no decirlo, a mí me frustró muchísimo y a miles de mujeres, yo creo que un poquito se desconcertaron cuando un candidato presidencial el año pasado propuso en su programa de gobierno eliminar el Ministerio de la Mujer, porque la lectura que hizo un número, yo creía una mayoría de las mujeres sobre esa propuesta, no fue que se quería mejorar el funcionamiento del Estado, de que se querían hacer las cosas mejores, sino que lo que le llegó a esas mujeres fue quieren retroceso. El Ministerio de la Mujer está considerado por las mujeres como la institución que representa los derechos y las expectativas de las mujeres hacia adelante. Absolutamente, Isa, porque mira, porque además el ministerio tiene que capturar finalmente qué es lo que la ciudadanía espera. Y eso, al igual que te lo puedo decir guardando todas las proporciones del mundo, lo que hace Mujer Empresaria es capturar siempre esa esencia. ¿Qué es lo que viene ahora? Que la mujer empiece a participar en el trabajo, ok, ahí. Después que haya corresponsabilidad, hoy día que esté en directorio, tú vas evolucionando. Entonces, el ministerio, de alguna manera, tiene esa misión de ser un faro. Y la sociedad cambia. Entonces, por un lado, coloca a la mujer en un rol bastante relevante y lo posiciona, ¿cierto? Y de alguna manera genera iniciativas que la van a apoyar de distintos ¿Qué temas crees tú que hoy día son los temas más urgentes? Yo te voy a decir uno. Planteo el primero, ingreso propio de las mujeres. A ver, la autonomía económica de la mujer es, yo diría, podría ser... La mega... claro, sería la solución o es de alguna manera la llave, ¿cierto? Para poder lograr muchas veces la independencia independiente que estén casadas o no, de poder realizar los sueños, de poder desarrollar su familia, que en el caso de Chile y en ciertos estratos, 2/3 de las familias son monoparentales, guiadas por una mujer. O sea, hay, pero toda la incluso prevención de la violencia, la autoprotección incluso, porque probablemente, o sea, no probablemente, me consta que la mayoría de las mujeres que viven violencia desde hace muchos años son mujeres que dependen económicamente de otra persona. ¿Por qué? Porque empezaron a vivir en pareja muy jovencitas, muchas no han terminado el colegio, tenían una pareja que la presionó a salirse del trabajo, a no sé quién. Entonces, ya, ingreso propio es una cosa. ¿Qué otro tema te parece que es muy importante, que le pega a todas las mujeres o en particular a las mujeres que trabajan más con mujeres empresarias? Mira, yo creo que ahí hay el tema de las oportunidades para acceder a ciertos cargos. Estoy hablando particularmente de la participación en alta dirección. ¿Cuántas mujeres? A ver, hablemos primero de las gerencias generales. ¿Cuántas gerencias generales en Chile están ocupadas por mujeres? Mira, en porcentaje, por las empresas que se miden con información pública de la CMF, más o menos alrededor de un 25%. 25%, ya. ¿Cuántas sillas de directorios en esas mismas empresas que le reportan a la Comisión de Mercado Financiero están ocupadas por las mujeres? 12, 14, 15, 12%. Ya, perfecto. ¿Cuáles son las cifras en los países desarrollados o en los países a los que nosotros queremos parecernos, los países de la OCDE? Mira, la cifra que se maneja normalmente y que uno que quisiera aspirar es al menos un 30%. Hay países que la llevan ya a la delantera, que son todos estos escandinavos con estas leyes de cuotas que aparecieron. Ya vamos a hablar de eso. Que vamos probablemente a hablar de eso, y que llegan a un 40, 45, que hacen mover la aguja harto, pero sin duda ahí hay un tema porque
Lo que estamos hablando es aprovechar el talento, generar oportunidades, y yo creo que en eso estamos al debe absolutamente, al no contar con ese talento que se preparó, que estudió, que se gastaron recursos de tiempo económicos para que esa persona esté lista, y por un tema de no visibilización o que no está en el ADN de la empresa o de la empresa pública, porque en este caso también en muchos países todavía tampoco ocurre en la empresa pública. Mira, te cuento que ayer, te voy a contar algo porque vamos a ir al tiro una pregunta que es muy importante y tiene que ver con lo que hace Mujer Empresaria. Ayer fui a una y que aprovecho de mandarle un saludo muy grande. Tú sabes que a mí me encanta bordar, tejer, es como mi locura, mi ratito de libertad total, es hacer cosas con las manos. Y estoy en un taller muy lindo de Paula Will, que tiene estos corazones en un soporte, y ella te enseña a vestir esos corazones Qué con bonito, lentejuelas, qué bonito. mostacilla, con bordado. Es muy entretenido, Precioso. pero además lo que se arma es una conversa muy linda con el resto del taller. Son 7 alumnas más la Paula. Y me llamó mucho la atención ayer, en el taller de ayer, escuchar a una chiquilla joven, 40 años, contarnos que cuando volvió del postnatal, ella era una ejecutiva muy valorada en su compañía, y cuando volvió del postnatal, ella vio que inmediatamente lo que empezó es como una hostilidad hacia ella, y ella sintió que lo que quería la compañía era mandarle el mensaje de que en verdad ahora, antes había sido una muy buena ejecutiva, pero ahora, post formación de familia y todo, ya era más bien un poquito un cacho. Entonces lo que te quiero preguntar es, ¿cuáles son los nudos que Mujeres Empresarias ha detectado en estos 21 años en el desarrollo de la carrera de las mujeres? Porque no podemos desacoplar ese análisis de la maternidad y de la familia. ¿Cuáles son esos nudos y hacia dónde debiéramos caminar como país en ese sentido? Bueno, lo que estamos hablando recién, o sea, absolutamente el nudo más importante era el tema maternidad y el tema por supuesto que uno hace estos como paréntesis en la carrera, ¿cierto? Que a diferencia de los hombres hay una diferencia feroz. Nosotros siempre decimos, uno va como en una carretera y cuando tiene que tener guagua y el postnatal y prenatal, es como que salir a la caletera un ratito y vuelve a entrar. Esa manera de concebir una carrera es la que nosotros deberíamos entender y de alguna manera apoyar, porque si alguien entiende como el Además, proceso entero. como que los hombres que están también desarrollando su carrera no fueran No, padres. claro, es que ahí va también. O sea, de partida entender que es así, por lo tanto, si yo entiendo el proceso entero, lo puedo aceptar. Hoy día el promedio de las mujeres en Chile, de hijos, estamos en unos Estamos en menos de 2. siete, Estamos en unos menos de siete y 2. capaz que bajando. O sea, tampoco probablemente nadie va a tener todas las niñas O 8 sea, hijos, eso no va a todos pasar. debiéramos estar ¿Ah? aplaudiendo la... Aplaudamos, promovámoslo. Y lo que tú dices, totalmente de acuerdo. Los hombres que trabajan ahí son papás de niños que también su señora le pasa lo mismo por otro lado. Entonces, como sociedad, tenemos que promover que esto pueda existir y que obviamente la maternidad se mantenga. Apoyemos a esta persona y no solamente a la mujer, sino que esto es cierto lo que siempre O sea, hablamos, lo la que nosotros, corresponsabilidad. claro, y lo que podríamos imaginarnos y lo que están haciendo compañías bien importantes que suelen ser compañías referentes para las otras, las compañías más grandes y sobre todo las que tienen matriz fuera de Bueno, las Chile, multinacionales nos llevan una lo que están ventaja haciendo increíble. mucho es ponderar el rol del papá. Así es. De esa manera tú vas equilibrando. Entonces, lo que le estás diciendo a tus colaboradores es que para ti como empresa tiene el mismo valor ser padre que ser madre, que no le vas a cargar toda la responsabilidad en los hombros a la mamá, sino que también entiendes que hay una corresponsabilidad, pero tiene que haber una visión empresarial en ese sentido y que por lo tanto cuando un papá venga a pedir el permiso de 5 días por nacimiento de su hijo, no le vamos a poner, no le vamos a echar la tallita de que es un macabeo. No, bueno, es que eso es un ¿Para tema qué te vaya a ir social. a fregar a tu casa puro molestar? Sino que le va a Claro. decir felicitaciones, compadre, además de que es un derecho irrenunciable, tú sabes, felicitaciones, vaya, tómese los 5 días y vuelva y lo aplaudimos. ¿Y sabe qué más? Que nos encantaría que se tomara también una parte del postnatal, Bueno, es que se te voy a que es comentar. distinto, Todo el mundo, es distinto, ojo lo que nos escuchan, una cosa son permiso de 5 días por el nacimiento de un hijo, que es un derecho irrenunciable hoy día, que está establecido en el Código del Trabajo, y otra, el postnatal, que es voluntario para el papá. así es. Y que la verdad que la estadística dice que el 1% ocupa el voluntario. O sea, nada. Y yo no sé exactamente la estadística de los 5 días, pero debe De ser. los 5 días, 20, era hasta hace 2 o 3 años, el 20% de los padres trabajadores que les nacen un hijo
se toman ese permiso, lo que es muy complicado, porque primero es un derecho irrenunciable, o sea, quiere decir que hay 80% de los trabajadores que teniendo un derecho renunciaron a él. Y en segundo lugar, lo que tiene, nosotros lo vimos hace años atrás con Nicolás Moquil, nosotros lo que tenemos que preguntarnos ¿es decisión del papá que no quiere tomarse o hay una presión desde su, no te digo desde la empresa, pero sí desde el jefe o el que está más arriba o la tallita pesada de los compañeros de trabajo, pero algo está pasando y eso también le pega Sí, a le la pega, carrera de las pero mujeres. absolutamente, gracias a Dios, estamos viendo que esto ha ido evolucionando. Hoy día, todas estas generaciones jóvenes que están entrando, la verdad que están marcando pauta en un montón de cosas, creo que nos están dando grandes lecciones de que ¿Hay la vida es un diferencia ahí equilibrio. generacional? Absolutamente. Y a nivel directivo de los tomadores de decisiones de las empresas, ¿hay un tomador de decisión de esta generación ¿Sabéis distinto? qué, Isa? Yo de verdad tengo siempre la mirada bien positiva al respecto, ¿ah? Y te diría que hoy día sí, hoy día, más que esa persona, quizá digamos, tiene ciertos años, entonces está en una cultura, se formó de una manera diferente, ¿cierto? En que la mamá siempre estaba en la casa, probablemente, etcétera. Lo que hoy día vemos es que esa persona nosotros la llamamos los convertidos. Y estamos llenándonos de convertidos. Y sabes que muchas veces lo hacen como que, ay, hay que estar en esto, como que si no estoy parejo como un poco out, y se empiezan a enamorar de la idea. Y se dan cuenta que lo lógico, ¿por qué? Porque de repente una hija de ellos ahora es la que quiere Pasa trabajar, mucho. o te fijas, entonces empieza como a ver este traslado de generaciones en que le está haciendo muy bien al país. Yo estoy tremendamente contenta con eso, creo que de verdad hoy día por eso que hay que decirlo en positivo, porque no es algo que nosotros tengamos que decir, oye, pobrecito, tuvo que decir que sí, es algo que uno tiene que convencerse. Y yo creo que hoy día lo estamos viendo, tenemos como siempre faro las empresas multinacionales que nos llevan una ventaja tremenda, lo llevan en el ADN, pero hoy día vemos cada vez más cómo las empresas chilenas están entrando, convenciéndose y entendiendo que, por supuesto, los hombres y las mujeres tienen la misma oportunidad de lo que estamos hablando, los mismos talentos y tienen que estar. Y eso se mide, Isa, y nosotros, Mujeres Empresarias, tenemos un ranking que mide la ¿Cómo se llama el participación. ranking de ustedes? Ranking IMAT. El IMAT. Y vi que lo habían convocado ahora. Convocamos porque tenemos la ¿Y qué hace una empresa quinta que quiere versión estar en ese ahora. ranking? Mira, Contémosle ahora que nos están es que es súper escuchando. interesante y bueno que llegamos ahí. La ceremonia ahora que tenemos de entrega de los premios a las empresas y el ranking mismo Me que tenéis vamos que a dar convidar, el ¿eh? otro miércoles, el Ya. miércoles 14, y va a salir también por todos los medios que estén atentos, y yo creo que ahí tenemos una buena cobertura también. Se mueve la aguja, por supuesto, son 130 y algo empresas que han querido incorporarse. Muchas de ellas, la mayoría, ¿cierto?, están, es información pública, siempre decimos, está la CMF, hay transnacionales, hay empresas públicas que mueven también Ya, pero porcentaje. supongamos el señor que está escuchándonos que es socio, voy a inventar, de una corredora de seguros. Y nosotros hemos hecho esfuerzos, somos una empresa mediana, queremos estar en el IMAT. ¿Qué hacen? Entran al IMAT para el año que viene, ya no para este año, Para ¿cierto? el año que viene. ¿Qué hacen? Contacto a mujeres Contacto a Mujeres empresarios. Empresarias, y lo ¿Ya? que nosotros hacemos es, Atención, señoras, señores que toman por decisiones en las favor, sí, empresas. tómelo, porque siempre decimos, lo que no se mide no existe y lo que no se gestiona no avanza. Ya. Entonces, si realmente yo estoy interesado, a ver, me pongo la camiseta y hago algo, porque Ya, de la boca para afuera perfecto. no nos va a funcionar. Ya, ¿Ah? ahora vamos a ir a un tema. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos que irnos a la pausa? ¿Tenemos que irnos a la pausa? Ah, podemos seguir, ya. Oye, miren, vamos a entrar en un tema ya bien político y probablemente cuando la discusión ya suba a nivel va a ser un tema polémico. El gobierno del presidente Boric presentó la semana pasada, ¿cierto?, el proyecto que fija una cuota de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas, las abiertas, que son las que están listadas en la bolsa, y las especiales, que son aquellas que además de las abiertas están reguladas por la CMF. Y propone una primera etapa de cuotas sugeridas y después una etapa final de cuotas obligatorias. Y en una columna en el Mercurio, tú, Carola, y Francisca Valdés, como líderes de mujeres empresarias, evaluaron bien ese proyecto y dicen, pero agregan una frase que puso en duda, y por eso es importante que estés aquí y nos cuentes, puso en duda de qué es lo que les gusta el proyecto y qué no les gusta. Dice, creemos en la libertad, creemos en los incentivos más que en la imposición, dicen Carolina Eterovich y Francisca Valdés en esa columna que se publicó hace una semana aproximadamente en el Mercurio. Conversemos sobre ese tema. Isa, me encanta el tema, creo que es súper atingente. Primero que nada, bueno, destacar la
la apertura del ministro Nicolás Grau. Yo creo que es importante destacar, a pesar de ser una persona que piensa ¿Por qué políticamente apertura? distinto, Convocó. tuvo yo creo que la sensatez y la fineza también, diría yo, de preguntarle a distintas instancias que tienen que ver en esto. Aquí hay muchos actores, no son solamente las mujeres, ni son solamente las empresas, son asociaciones de la sociedad Sociedad civil, civil. ¿cierto? Si le queremos decir, entre paréntesis, al ministro Grau, que para el próximo proyecto nos gustaría mucho que convocara también a Somos Mujeres, corporación de mujeres con vocación por libertad que están trabajando en este tema. Somos una corporación nueva, Carolina también es miembro de la corporación. Ministro, convoque a la corporación Somos Mujeres, porque la mirada de esas mujeres que son líderes en distintos campos, algunos en el mundo político, otros en la empresa, también es interesante. Agrega, por supuesto. Entonces, es un poco, yo creo que el haber escuchado a empresarios, a gente del mundo público, del mundo privado, esa mezcla. Estoy de acuerdo contigo, todavía faltan y creo que somos un referente absolutamente punto para el importante. ministro que Punto para el ministro. convocó a una diversidad de organizaciones de la sociedad civil que entienden de este tema, porque una cosa es marchar por la calle diciendo que quieres igualdad y otra es meterse en el tema, en la sala de máquinas y entender cómo funciona. Entender cómo funciona y cuáles son las consecuencias, porque toda la vida tiene consecuencias. Entonces, finalmente lo que se hace es... obviamente esto se conversó antes, venía dando vuelta, uno lo escuchaba hace tiempo ya que venía la idea de generar finalmente esta famosa ley de cuota que existe en otros países. Tenemos la experiencia comparada de lo que existe en Finlandia, etcétera, en Suecia, Francia, España, y que ha funcionado. Argentina también parece que la puso, creo, no sé si lo tiene tan instaurado como proyecto, o sea, que puede estar como proyecto de ley. El tema es el siguiente. Nosotros en Chile, y lo conversamos al principio, necesitamos un incentivo, necesitamos algo que acelere esta incorporación de las mujeres en estos cargos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Aparentemente hemos ido evolucionando y existe esta norma 362 que decía, oye, infórmelo, escriba más o menos anualmente cómo va en este tema, y vemos que eso realmente no era tan rápido como nosotros queríamos, a pesar de que obviamente ya coloca el tema sobre la mesa. Claro, para que la gente que nos escucha más o menos entienda cómo ha ido avanzando. El año 2018, el 6-7% de las sillas de los directorios de ese tipo de compañías que nosotros estamos planteando eran ocupadas por una mujer. Pasamos del 6 al 12. Así es. Pero estamos muy lejos del promedio 30%. Exactamente. ¿Y por qué tienen que haber mujeres en los directorios, Carolina? Tienen que haber mujeres, Isa, porque lo que estábamos hablando, realmente la diversidad genera valor. Genera valor y uno dice, ¿pero qué puede entender una mujer de minería? Hoy día, como comentábamos también, están en todos los rubros. Pero más que nada... Y con el mismo talento. Y con la misma preparación. ¿Y por qué no están? Y no están porque no tienen la oportunidad y no se visibilizan. Sí, eso es clave. Cuando alguien dice, y nos ha pasado, pero todos los años, y nos llaman mucho para pedirnos candidatas, oye, yo quiero, pero no encuentro, no sé dónde buscarla, no hay. Solo les mandamos unos listados feroces de al menos 20 candidatas. Y nosotros publicamos a fines del 2018, y me imagino que el ministerio lo habrá dejado vigente, el registro de mujeres para directorios, que llegó a tener más de 700 postulantes, todas cumpliendo con las condiciones. Todas cumpliendo. Entonces uno dice, bueno, aquí hay algo. Entonces, bueno, las mujeres tienen que estar por eso, y porque la diversidad no es solamente, decimos, no solamente de mujer y hombre. Hoy día eso es lo que nos convoca, pero por supuesto también es de distintas profesiones, distintas miradas, distintas edades. Todo te va a generar más valor en el negocio, porque hoy día, finalmente, la comunidad y la sociedad te exige tener distintas, o sea, hoy día es demasiado diverso lo que tenemos como grupo. ¿Y qué significa? ¿Cómo encajamos esta cuota con esto? Creemos en la libertad. Claro, ese es el punto, porque resulta que lo que se plantea ahora, y siguiendo un poco tu cronología, es que dado que aumentó de 6 a 12 en X años con ciertas iniciativas, pero nada muy formal ni obligatorio, por supuesto, surge entonces la posibilidad, bueno, hagamos la experiencia comparada que se hizo en otros países y funcionó. Primero se hizo en Chile, en el sector países público, que tenían gobiernos con posiciones políticas muy diversas. Exactamente, ¿cierto? Que son otra idiosincrasia y todas las anteriores, y bastante más evolucionado en algunas cosas. Primero funcionó acá, y fue el año que estaba la presidenta Bachelet, en la empresa pública. Funcionó de una manera extraordinaria, ¿ya? ¿Y por qué extraordinaria? Primero, porque se cumplió, y segundo, porque visibilizó a muchas mujeres que desde este mundo público, sin ser necesariamente partícipes del mundo público siempre, sino que fueron convocadas a directorios de empresas públicas,
se visibilizaron y pasaron hoy día a ser parte importante de las mujeres Hay que que hoy día decir están en el también mundo que cuando privado. llegamos en el gobierno del presidente Sebastián Piñera en el 2018, y voy a hacer aquí un disclosure, a sugerencias de mujeres empresarias, desde el principio estuvo claro que se iba a mantener esa voluntad política y el presidente además nos dio una instrucción que era avanzar incluso Así hasta el es. 50. Hubo Entonces, un gran incentivo en pasamos ese del sentido. 40 al 50, ojito, antes de que se promulgara la ley de la cuota en la empresa pública. Así es. Cuando se promulga la ley, ya había un 51, un 50% de mujeres sentadas en esos directorios, todas de primer nivel. Estamos conversando con Carolina Terovich, socia fundadora de Mujeres Empresarias. Vamos a ir a una pausa en Radio Agricultura y volvemos en Poder Positivo en unos minutos. No te vayas, que viene la mejor parte, que es la parte final, y además les voy a recomendar un libro que me tiene tomado el nervio desde que lo abrí ayer. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Volvemos en Poder Positivo a la última parte de nuestro programa este domingo con Carolina Terovich. Carolina, antes de despedirnos, ¿por qué no cerramos bien, ordenamos bien, redondeamos bien el tema de las cuotas en los directorios que ha propuesto el gobierno y cuyo proyecto está tramitándose en el Congreso? ¿Cuál es, en definitiva, la posición de mujeres empresarias frente a ese proyecto? La posición de ¿Hay que mujeres, apoyarlo, sí. no hay que apoyarlo, hay que mejorarlo? Mira, la posición de mujeres empresarias, en síntesis, es perfectamente compatible la libertad que tiene la empresa privada y que nosotros promovemos en Chile, porque así es, con una ley que ayude, impulse la participación de las mujeres. ¿Cómo? Yo creo que aquí es parte importante del tema, es que sea una ley transitoria, ¿ya? Y que todos tengamos claro que en vías de lograr ciertas metas que de alguna manera pueden ser más o menos flexibles, esto va a ser transitorio, porque cuando logremos ciertos números y ciertas metas, Ya ¿cierto? no tiene sentido, no tiene Exactamente, sentido. esto no va a quedar para siempre, no es una imposición de esa manera. En todo caso, yo creo que es súper importante destacar que esto, a la medida que le demos un pequeño impulso mayor con la primera parte de la ley, que es vayan logrando los distintos porcentajes, dice, y ustedes van informando. Al año 6, ahí se va a convertir en una ley como una guillotina. Tratemos, en lo posible, De hacer que la no primera lleguemos parte a de la... esa parte, de Exactamente. que sea todo Ocupar estos 6 libertad. años para entender que a todos nos conviene apoyar y decir, si todos lo cumplimos y todos estamos de la mano en esto, todos los actores involucrados, vamos a poder tener este porcentaje que vale hacer bien a la empresa, a la sociedad, al país, etcétera, y además vamos a sacar la ley, porque estas leyes, tipo de leyes tienen que ser transitorias por definición para no afectar jamás la libertad de una empresa. Una empresa privada tiene que tener el derecho de poder hacer y deshacer, armar su negocio, su estrategia, todo obviamente con la máxima libertad, porque tiene emprendedores, gente que se la jugó, que invirtió, Que que arriesgó su arriesgó. capital, y por último tiene la soberanía que te da tener, ser dueño de eso. O sea, Exactamente. tú plantas las flores que tú crees en tu jardín. Ahora, reconozco sí que es un tipo de empresa que está sometido a una regulación. Entonces, también a mí me pasa que aceptamos ciertos tipos de regulaciones, pero cuando se tratan regulaciones, ¿verdad?, que pueden beneficiar a las mujeres o que pueden potenciar el reconocimiento de su mérito, porque aquí no estamos hablando de mujeres que no han hecho carrera, sino mujeres que han hecho una carrera y muy Bueno, es que, exitosa. claro. Cuando se trata de esas regulaciones, nos acordamos que se está vulnerando el derecho Oye, a es muy propiedad. importante ¿Me ese entendí o punto, no? Isa, O porque sea, yo te digo, que existan las cuotas no significa que a alguien le regalen el cargo, no es equivalente, y muchas mujeres incluso piensan eso, no, es que yo no quiero ser parte de la cuota porque me están regalando, es que es lo más alejado de la mira, realidad. en el mundo político fue una lucha tremenda. Yo al principio me oponía y muchas nos opusimos, pero nos dimos cuenta que era necesario, y de hecho desde que se instaló la cuota, además las mismas mujeres que militan en los partidos políticos o independientes que tienen interés en hacer una vida política, van a golpear las puertas de los partidos. O sea, que tú decías, no tengo candidata, con la cuota te diste cuenta que había muchas mujeres en todo el país, en todas las regiones, liderando los partidos políticos, liderando temas, causas importantes, Sí. Y se te multiplicó el abanico. Creo Oye, que nos queda, ¿cuánto nos queda? Nos queda nos todavía queda un bastante ratito tiempo. y un mensaje bien importante, un poco también rescatando lo que tú dijiste, Isa, cuando alguien quiere lograr algo en la carrera ejecutiva, en la carrera política o en la empresa, tiene siempre que tener un plan. Estas cosas que nos pasaban a nosotros antes, que uno como que ya hacía lo que le venía A lo que le saliendo, venga, claro. eso hoy Echémosle día, para adelante echémosle para nomás. adelante, las cosas medio que no estaban todas resueltas, entonces habían posibilidades para un poco que uno le fuera bien.
Hoy día, realmente, y tomando tu punto, ¿cómo hacer alguien que diga, yo quiero tener una carrera, yo quiero llegar a ciertos cargos porque creo que tengo la capacidad de Sea hacerlo? hombre o sea Sea mujer. hombre o sea mujer, por supuesto. Para ambos, en particular para las mujeres, porque trabajamos con ellas, hay que prepararse. No, Hay que prepararse. ¿cómo está viendo Mujeres Empresarias un fenómeno que empieza a darse todavía un poquito silenciosamente, especialmente en las empresas privadas, que es el dolor de los hombres? El dolor de esos hombres, a mí me ha tocado en Punto Quality, en la consultora Punto Quality, conversar en talleres y en mesas con hombres y mujeres, y los hombres empiezan a reconocer Sí. que hay un dolor que empieza a instalarse en cierta generación de hombres que han hecho bonitas carreras y que sienten de alguna manera que la importancia, la sobredimensión, lo ven como una sobredimensionada importancia de las mujeres, los ha ido relegando y que cuando hay una oportunidad, por esa cosa políticamente correcta, la oportunidad se le da a una mujer. Hay un dolor de los hombres, ¿cómo lo vamos a abordar Oye, eso? ese tema, Isa, me tocó verlo en Estados Unidos y se llama belonging, ¿ah? Que es como esta pertenencia, Belonging. belonging. Entonces, y como que uno lo entiende mucho, y fíjate que hoy día en Estados Unidos, todas las discusiones de temas de mujeres, que hoy día son entre mujeres prácticamente, allá son mixtas. Ya. Está Ese es un absolutamente paso que considerado el debiéramos hombre. dar. Ese es un paso que deberíamos dar porque el equilibrio, porque tal como nosotros estamos pregonando, que nos den la oportunidad a las mujeres, y que obviamente que podamos hacerlo de la manera más limpia posible, de fair play, estoy hablando, me parece que lo que pasa con los hombres, efectivamente hay que resolverlo juntos, porque también le pasan cosas cuando nosotros tenemos este ímpetu y toda la Es sociedad una como que se mirada más muestra hacia allá. de complementariedad. Carola, Absolutamente. ya que estabas hablando de Estados Unidos, ¿cómo fue esto de ir a estudiar a Harvard en plena pandemia? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuánto tiempo viviste fuera? ¿Cómo fue a estas alturas de la vida? Y es bonito también invitar a quienes están pensando en aprender, decirles que no hay una edad para Mira, tomar esa Isa, decisión. me encanta esa pregunta. No hay edad y no hay sueño que no sea posible. Yo era mi sueño toda la vida. Yo me casé a los 24 años, llevo 27 años de matrimonio, feliz de la vida con mi marido, 4 hijos. Todo eso era por su orden. Pero siempre me quedó ese bichito. Y yo creo que a mí me quedó esa edad, pero hoy día a toda la gente más joven, o sea, es realmente las oportunidades que hay son mucho más de las que uno cree, primero. Segundo, obviamente este sueño, tenerlo y tratar de nunca olvidarlo, porque en la mayoría de los casos, si uno quiere, lo logra. Y están además dadas las condiciones para eso, mucho más de lo que uno cree, porque cuando uno no pregunta, obviamente nadie le contesta, pero uno empieza a investigar un poquito y ¿Quién están puede, todas cómo las se puede oportunidades. financiar, cómo se El puede... financiamiento, el tiempo. Imagínate, yo 4 hijos, o sea, grandes, están el mayor, el menor tiene 18 años, pero en el fondo igual era un terremoto familiar, digamos, ¿ah? Y todo se y te puede lograr. instalaste en Boston? Mi programa tenía, constaba que yo tenía que vivir un año en Ya, Boston, ¿ya? tu Y domicilio mi allá. domicilio allá, ¿ah? No era estar más online, que sé yo. Me agarró la pandemia en la mitad, entonces esto se convirtió en 2 años porque el requisito era vivir un año y entonces cerraba la universidad un tiempo, yo tenía que ir, yo viajaba constantemente, 2 semanas, 3 semanas volvía, etcétera, en ese tiempo de pandemia probablemente tal, y finalmente se abrió de nuevo y ahí completé mi segundo semestre. Fue una experiencia familiar increíble, porque si no me hubiera apoyado a mi Con familia, a mi mucho marido, apoyo, te... ni una posibilidad, estaba, me bajó como el pánico, y cuando vi todo ese apoyo dije, no, no puedo no hacerlo. Cuando volví, Isa, no, de verdad, pocas veces sentí un orgullo tan grande, probablemente cuando nacieron mis hijos y todas esas cosas, pero externo fue, porque haber ido contra un poco la corriente, es otra cultura, estáis viviendo allá con gente que no Claro, y conoce, o además sea, nos falta también, somos una sociedad muy muy mamoncita, de repente decir, mamoncita. oye, ¿cómo esta niña ha dejado a todos sus niños? Porque esa es la, Puede haber sido esa y lectura, ya no mira, son tan niños, y deja claro, botada en la familia y se no, manda a oye, estudiar, se manda a cambiar a estudiar a no, si, Harvard, la si viven perla. conmigo, si mi marido, mira, nos arreglamos y todo tiene solución Lo en la encuentro vida. muy bonita ¿Ah? experiencia, además Y lo que, recomiendo, y además no fíjate. es necesario ir a Harvard a estudiar. Aquí mismo en Exactamente. Santiago, en Chile, en las regiones, siempre hay programas de perfeccionamiento. A veces no se pueden, no se tienen las posibilidades de hacer un máster, un posgrado así importante de un año, 2 años, pero sí se pueden hacer programas más chiquititos, diplomados. Absolutamente. O sea, al final del día es la intención que uno tenga. O sea, si una mujer dice, oye, o un hombre, esto por supuesto indistinto, yo realmente quiero estudiar algo después, quiero ser, o incluso, porque yo soy ingeniero y quiero hacer algo en filosofía porque me encanta, pero ¿qué voy a hacer eso si, o sea, háganlo, porque También es realmente muy interesante influye. cuando uno busca, interesante eso que estáis diciendo, Es que Carola, eso hice cuando en uno Estados busca Unidos, ¿ah? formación Sí. distinta, ya si tú eres científica o matemático, estás en el mundo de la economía, claro, qué bonito aprender de filosofía, antropología, cómo ir Es que hay equilibrando. tanto, mira, yo estaba allá y tuve que como que comentar un poco, pero aquí tú tienes acceso a ver
todo lo que, mi base era la business, donde se hace el MBA, pero entonces todos los profesores de economía, todo lo que tú ves así que te llega el artículo de no sé quién está ahí. Todo lo que tiene que ver con ciencia, con avance, me tocó más encima esta época pandemia, todo el avance que estaba ocurriendo ahí mismo, se probaban las vacunas ahí, era todo pasando, era como estar en la mitad de la olla cuando estaba haciéndose la cazuela. La oportunidad, lo que uno ve, la gente, sobre todo la gente, lo que opina, cómo piensa diferente. Mira, aunque haga lo que uno haga, y por eso cuando hablamos del VOW, lo recomienda a uno, yo creo que la formación continua es tremendamente importante. Que además muy interesante, ¿sabes qué? Me gusta mucho, Carol, la posibilidad de estar con otras personas que están en la misma que tú. Hoy ha sido muy, muy importante, más que interesante conversar contigo. Yo les quiero contar a quienes nos escuchan que Mujeres Empresarias es de mis organizaciones preferidas. Es un feminismo del sentido común, es un feminismo inclusivo, es un feminismo que mira la complementariedad entre hombres y mujeres, no es un feminismo que ve a los hombres como enemigos, sino que camina y que toma decisiones y que impulsa para que tengamos una sociedad más equilibrada, en donde podamos desarrollarnos de mejor manera y en donde hombres y mujeres luchemos también por nuestro propósito y hagamos un aporte para que Chile sea un país que progresa de verdad y no enfrentándonos unos con otros. Y quiero antes de despedir a la Carola, recomendar un libro que les conté, cayó en mis manos ayer, yo lo quería leer y lo quiero recomendar. Se llama El fracaso, cómo se incendió la convención. Es un libro que escribió Renato Garín, el abogado Renato Garín, que fue convencional, elegido como independiente, renunció a su escaño en el Congreso Nacional en la Cámara para ser candidato a la convención. Es un libro cortito, bastante denso por el tipo de información que entrega, pero muy interesante, que divide la convención en 3 etapas, desde la instalación hasta fines del año 21, después el verano del año 22, que es donde se empiezan a votar las definiciones del texto constitucional, que fue ampliamente rechazado en septiembre, y después la última etapa. Es un libro que tiene humor, tiene tragedia, también la tragedia del desencuentro entre chilenos, sí, un tema muy... que tenían un propósito tan importante como escribir una constitución. Tiene mucho de sentido del humor, pero creo también que es importante el ejercicio que ha hecho Renato Garín, porque nos permite a nosotros mirar lo que ocurrió adentro, y quienes no formábamos parte de la convención no teníamos esa posibilidad. Así que se lo van a devorar, se van a demorar muy poco en leerlo, se lo súper recomiendo. Yo voy a ir a comprarlo al tiro. No anda al tiro. Me parece, pero sí, es como catártico. Y leer siempre, por supuesto, es algo, un alimento para el alma, como dicen. Y yo, bueno, cerrar también, Isa, agradeciéndote esta invitación. Quedan millones de temas que de repente quedan inconclusos, o de repente, cierto, uno le dan ganas de hablar más, o quizás temas que nos alcanzaron a tocar. Pero finalmente es agradecerte que Mujeres Empresarias esté de alguna manera representado por mí hoy día acá, porque como tú decías, queremos lo mejor para Chile, queremos incorporar a todas las mujeres, porque creemos de verdad que tienen el talento y la capacidad para hacerlo. Es una sociedad más justa cuando así sucede. Estamos absolutamente acompañando a las empresas en esto, somos pro empresa y siempre hemos sentido el apoyo 100% de todos los hombres que lideran las empresas, ¿cierto? Normalmente, y en ese sentido creemos que dado ese apoyo, dado un poco también el apoyo de la gente y cómo sentimos que nuestro trabajo tiene sentido, tiene un propósito y es valorado, creemos que por eso en realidad es algo que se necesitaba, que hoy día está en la palestra, que tenemos todo para resolverlo como sociedad, y que por supuesto nosotros vamos a estar trabajando, y el que necesite o la que necesite algún apoyo en ese sentido, sea empresa o una mujer ejecutiva, una emprendedora o cualquiera, felices de la vida de poder ayudarles, porque es nuestra misión y nuestro propósito. Ya saben, quienes nos están escuchando y quieren darle un impulso a su carrera o a su empresa, conéctense con Mujeres Empresarias, les va a encantar y van a descubrir todo un mundo. Y a ustedes les quiero despedir este programa deseándoles un muy buen domingo, que disfruten en familia, con amigos, o de repente que disfruten de su soledad, si es que así les tocó hoy día. Descansen y se preparen para tener una de las últimas semanas de este año 2022 cargada de buenas noticias, y que vayan cumpliendo sus objetivos. Nos encontramos en Poder Positivo el próximo domingo, despidiendo a nuestra invitada de hoy, Carolina Eterovich, socia fundadora de Mujeres Empresarias. Muy buenas tardes. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.